El esfuerzo de escucharlos ahí, el retorno, pero bueno, estamos aquí al pie del cañón, siendo testigos de lo que es el último acto de campaña del Partido Nacional, aquí en Las Piedras, donde el tono de los dos discursos, el de Beatriz Argimón y el de Luis Lacalle Pou ahora, son el de unidad, el de mirar hacia el 28 de octubre y no tanto al 27. Han hablado de unidad, de lo que los une con los otros partidos, de las relaciones personales, interpersonales y políticas que tiene el propio candidato Lacalle Pou con el resto de los líderes de la oposición para tratar de lograr un acuerdo que, según ha dicho en las últimas horas, de 15, 20 puntos, 20 temas, donde se pongan de acuerdo para trabajar sobre eso. Está acompañado aquí de todos, o de parte, mejor dicho, de los asesores, así que dejamos a Lacalle Pou escuchándolo. Pero no nos ha servido de excusa. De este lado están los partidos de oposición que van a respetar cada peso que ustedes contribuyan al Estado y se lo va a devolver en servicio, que es la mejor manera de respetar su esfuerzo. De este lado quedan partidos políticos que van a manejarse de forma austera, que van a ahorrar, que van a generar más políticas eficientes, que entiende que el uruguayo no aguanta más, que entiende que la carga tributaria y tarifaria a los grandes lo tienen al cuello, a los chicos se están ahogando y no soportan más aumento de su costo de vida, de comerciar, de industrializar, de producir, de vender servicios. Rato vamos a estar con el acto final del Frente Amplio y las palabras de la fórmula presidencial. Pero como les decíamos, esta noche aquí en los estudios tenemos un debate entre el diputado del Frente Amplio, Partido Comunista, Gerardo Núñez, y el diputado del Partido Nacional, la lista 2004, Pablo Abdala, sobre este tema, precisamente vivir sin miedo, la reforma constitucional que se votará el próximo domingo. Antes vamos a ver un pequeño resumen de las propuestas que tiene esta reforma, que juntó 400.000 firmas para poder realizarse, ¿verdad? Aunque los principales líderes que se están postulando este próximo domingo, incluido Lacalle Pou, el líder del Partido Nacional, no la apoyan. El principal líder, digamos, del gobierno, Daniel Martínez, incluso hace campaña en contra y estaba ayer presente en la marcha multitudinaria que se realizó para decir la reforma no es la forma. Así que vamos a ver el informe y ya venimos con el debate. En las elecciones del próximo 27 de octubre se plebiscitará la propuesta de reformar la Constitución en materia de seguridad, impulsada por el senador Jorge Larrañaga bajo el lema Vivir sin miedo. Hay que generar un muy fuerte sacudón en el sistema político y en la sociedad uruguaya para dar la señal inequívoca que no va más, que el país necesita orden, paz, respeto. Uno de los puntos que más controversia ha generado es la creación de una Guardia Nacional integrada por 2.000 militares que apoyarán a la policía. Propone también realizar allanamientos nocturnos en lugares donde se sospeche que se lleven adelante actividades delictivas. Hasta el presente solo se permiten allanamientos durante las horas del día. Propone además el cumplimiento efectivo de las penas. No se podrá aplicar la libertad anticipada en los delitos graves y restablecer la cadena perpetua en delitos especialmente graves, como homicidio a menores y homicidio especialmente agravado en adultos. Esta propuesta no fue apoyada por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Yo no voy a votar la campaña, yo ya no firmé y no voy a votar. Sí tengo compañeros bien cercanos que han decidido ensobrar, como se dice comúnmente, con su lista. Tampoco los principales líderes de la oposición se han pronunciado a favor de esta reforma. Respetamos el esfuerzo del doctor Larrañaga de mantener el tema vigente, sabemos que él cree profundamente, pero creemos que por aquí no viene la cosa. El sistema de producción de seguridad es un sistema complejo para el cual se precisa cabeza inteligente. No comparto la idea del senador Larrañaga
de transformar a una parte de las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional, o sea, de darle a quienes fueron formados en una determinada orientación, obedeciendo, en el caso de los profesionales de las armas, a una vocación, cambiarles la actividad en determinado punto de su vida. Creemos que son vocaciones diferentes. El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, además de no apoyarla, hace activamente campaña para que no se apruebe. Yo nunca dije que no voy a cumplir la cosa. Yo voy a utilizar todo lo que la Guardia se va a quedar, no hay ninguna duda. La ley lo mandata, con esa media trampita que hay que dar después, si después se logra los 2 tercios. Uno ve, Tali no está de acuerdo, la calle Pau no está de acuerdo, el Frente Amplio no está de acuerdo, Manín Río no está de acuerdo. Creo que Novik también dijo que no estaba de acuerdo, o sea, me parece. Sí. O sea, prácticamente el sistema político no está de acuerdo. Si la reforma es aprobada, según establece en su artículo 5, entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito. Y es un gusto ya tener en los estudios en vivo al diputado Pablo Abdala de la lista 2004, Partido Nacional, sector que impulsa esta reforma constitucional. Bienvenido, gracias por estar acá. También al diputado Gerardo Núñez, Frente Amplio, Partido Comunista, también lista 1001, le agradecemos, porque bueno, son los actos finales, ustedes lo veían recién, y están aquí para hacer este debate. Vamos a empezar primero, acordamos con ellos que vamos a hacer el sorteo, van a tener que elegir, y una vez que el que gane el sorteo va a decidir si cierra o empieza el debate. Así que bueno, como se suele decir, animal o escudo, número o escudo. Yo escudo porque soy muy patriota. Ahí está, entonces con número se quedó el diputado, vamos a ver qué sale. Bueno, salió número. Elige empezar o cerrar el debate. Elijo cerrar. Ahí está, elige cerrar. Habíamos también acordado 1 minuto para hacer un comentario general sobre esta propuesta de reforma constitucional y después sí, 2 minutos para meternos en la propia reforma. Comienza el diputado Pablo Abdala. Bueno, en este minuto yo quiero transmitir cuáles son los fundamentos que explican este camino que desencadenamos con el senador Larrañaga en mayo del año pasado y que concitó la adhesión de cerca de 450.000 uruguayos que fueron los que firmaron, y que hoy parecería estar recogiendo una adhesión popular muy grande al tenor de lo que indican las encuestas. Creo que todo esto se fundamenta en que el país vive una emergencia en materia de seguridad, sin ninguna duda. Alcanza con remitirse a los registros estadísticos que en esta materia todos conocemos. Se comete una rapiña cada 18 minutos, un homicidio cada 20 horas. En el mes de septiembre tuvimos un homicidio por día. Hace 15 días, en un lapso de 48 horas, acontecieron 6 homicidios. Es decir, vivimos una situación dramática y un gobierno que no responde, que está paralizado frente al fenómeno de la criminalidad, que prometió en la pasada campaña electoral reducir las rapiñas en un 30% y sin embargo solo el año pasado aumentaron un 50%, y frente a eso algo había que hacer. Esto no es una solución mágica, lo iremos desgranando. Por supuesto, el tema de la seguridad implica ir a las causas profundas del delito, con políticas públicas que van por otro lado, pero esto sí es para proteger a la gente, para contener la violencia y para responder al fenómeno creciente de la criminalidad. ¿Por qué no a esta reforma constitucional? Y bueno, en primer lugar creo que es una reforma engañosa, es una reforma que miente, es una reforma que promete algo que no se puede llevar adelante, o sea, vivir sin miedo, ¿no? Porque el diputado Abdala dice, bueno, no propone soluciones mágicas, pero en realidad se le está proponiendo a la ciudadanía el vivir sin miedo. Ese es el eslogan central de la reforma, lo cual me parece que obviamente es una forma engañosa de intentar resolver una problemática existente, pero que no es por este lado. Es una reforma que ataca o trabaja sobre el delito una vez que ya se cometió, no trabaja en la prevención. Es una reforma, digamos, que actúa sobre el agresor, sobre la persona que comete un delito y no sobre las víctimas. No piensa, no tiene ninguna idea o ninguna propuesta sobre las personas que son víctimas de distintos delitos.
deja por fuera un abanico muy importante de situaciones que son también violencia, que son también inseguridad. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia de género, la violencia doméstica. O sea, ataca a los hurtos, ataca a las rapiñas, pero en violencia doméstica en el 2018 hubo el doble de denuncias que respecto a las rapiñas, más de 30.000 denuncias por violencia doméstica y violencia de género. Entonces, me da la impresión que deja por fuera muchos de los aspectos que hay que trabajar con una mirada integral que problematice y no que proponga soluciones que en última instancia terminan siendo demagógicas. Diputado, empecemos por lo que plantea esta ley que dice: podrá regular el allanamiento nocturno para los casos que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos. Sí. Allanamiento nocturno, algo que está prohibido por la Constitución de la República. En este caso plantea esa modificación que después se tendrá que hacer por ley, pero lo importante es debatir sobre el fondo del tema. Sí, esta es uno de los 4 ejes de la reforma y creo que es interesante pararnos en él a los efectos de mostrar que acá no hay nada engañoso. Que engañoso en todo caso ha sido este gobierno, que no ha protegido a la población, que nos dijo que iba a haber más seguridad y no la hubo, y que además trata de disimular permanentemente lo que nos está ocurriendo en materia de seguridad, de que lo que pasa no pasa, y sin embargo vivimos una emergencia. Y por eso ha firmado gente de todos los partidos, y por eso va a adherir gente de todos los partidos, porque obviamente cuando las encuestas registran que más del 50% de la población, sin incluir los indecisos, ya ha resuelto votar afirmativamente el próximo domingo, es porque evidentemente ahí confluyen las voluntades de ciudadanas y de ciudadanos de todos los partidos, que no se dejan engañar tan fácilmente, que son inteligentes y por eso van a votar a favor. Y en este caso, yo creo que quienes han tenido una actitud engañosa son los detractores de la reforma, entre otros la comisión de la contrarreforma que integra o que representa o que se solidariza con ella el diputado Núñez. ¿Por qué razón? Porque en el caso de los allanamientos han dicho que esto viola las garantías individuales. Acá no se viola ninguna garantía individual. Somos el único país junto con Portugal en todo el mundo que todavía mantiene este cerrojo de que no puede haber allanamientos nocturnos. Los allanamientos nocturnos, y esto tiene que ver con la eficacia de la medida, por lo tanto no es engañosa, a lo que apuntan es a poder combatir de mejor manera las bocas de pasta base. El fiscal de corte Jorge Díaz ha dicho: en todo el mundo democrático, salvo Uruguay, esta disposición constitucional mantiene, repito, este candado que no permite, por lo tanto, cuando un juez lo dispone con todas las garantías, allanar una vivienda cuando existan fundadas sospechas de que efectivamente se están cometiendo delitos. Y tanto no se afectan las garantías en esto, como se ha dicho públicamente, a mi juicio, tergiversando los contenidos y el alcance de la reforma y haciéndole decir a la reforma lo que no dice, que primero esto debe ser habilitado por ley. No alcanza con que se apruebe o se introduzca en la Constitución. Y segundo, en los casos concretos, tendrá que ser dispuesto por un juez cuando tenga fundadas sospechas de que efectivamente, por ejemplo, se está traficando droga en determinada finca. Allí se puede actuar. No es, como se ha dicho, yo he escuchado por ahí, que la policía cuando se le ocurra, cuando quiera y donde quiera, va a tirar la puerta abajo de un hogar y va a violar los derechos humanos de las personas. No, es exactamente lo contrario y repito, es adecuarnos a los tiempos que corren, a la realidad del mundo, con relación a una antiguaya, porque esta disposición viene de la Constitución de 1830. Diputado, lo que plantea, ¿no? La ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos en que el juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos. Sí, primero una contextualización histórica, ¿no? ¿Cuándo, en qué momentos del Uruguay se quiso, digamos, eliminar la prohibición de los allanamientos nocturnos? En 1942, en la dictadura de Baldomí, en 1972, previo al golpe de Estado, en 1980, el artículo 9 del plebiscito de la dictadura que sometió a votación en la ciudadanía, proponía también la eliminación de esta prohibición. Y en 2006, gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Vamos a aclarar, porque yo he escuchado en varias oportunidades a dirigentes del Partido Nacional plantear, por ejemplo, lo relacionado a los procedimientos de allanamientos que están hoy previstos en el Código de Proceso, en el procedimiento policial, ¿sí? Que en el nuevo Código de Proceso Penal, allí está en el artículo 195, ¿no? Porque quienes defienden ahora esta reforma, por ejemplo, el doctor Sanguinetti, que parece ahora estar defendiendo la reforma, dice que a él esto le genera simpatía porque le gustaría que los allanamientos pudieran combatir la violencia doméstica. Bueno, esto ya está hoy previsto en el artículo 195
del nuevo Código del Proceso Penal. Hoy ya se puede ingresar a una finca en horas nocturnas si existe una denuncia para justamente evitar que se lleve adelante un acto de violencia contra una persona, contra una mujer, contra un niño, contra un joven, contra cualquier persona. O sea, en realidad acá se está vendiendo, nos parece, una solución falsa. Todos los actores judiciales, jueces, fiscales, policías, dicen que son más las desventajas que las ventajas de llevar adelante allanamientos nocturnos, y lo que hay que potenciar es la investigación criminal, es la inteligencia criminal. O sea, parece un poco irrisorio pensar que solamente se puede ingresar al hogar en las horas de la noche. O sea, se puede trabajar en la investigación para que durante todo el día y antes de que empiece a anochecer se pueda ingresar a esa finca, se lleven adelante los procedimientos correspondientes de la manera que establece la Constitución y las leyes. Entonces, no podemos poner en riesgo las garantías para el conjunto de la sociedad por un puñado de delitos o situaciones que se pueden tocar, que se pueden trabajar con investigación criminal, potenciando justamente esa capacidad de inteligencia para agarrarlos en el momento oportuno, porque acá se habla del factor sorpresa. Bueno, justamente, si hay algo que tiene que trabajar la inteligencia y la investigación criminal es en generar condiciones para sorprender a aquellos que están llevando adelante acciones delictivas. ¿Puedo agregar algo con relación a esto? Tan no es así lo que dice el diputado Núñez, que el actual director de represión del tráfico ilícito de drogas del gobierno del diputado Núñez, subordinado del ministro Bonomi, dijo esta semana que esta medida de los allanamientos nocturnos podía contribuir al combate al narcotráfico. Y de lo que se trata es de combatir el narcotráfico. Y si bien esto es probable, se haya intentado en los tiempos de la dictadura de Valdomir y en los tiempos de la dictadura militar más reciente, se intentó también en los tiempos del ministro Díaz, que es una bellísima persona, que más allá de las diferencias ideológicas enormes que yo tengo, lo reconozco como un pilar en la defensa de los derechos humanos, que lo ha sido siempre, y fue el primer ministro del Interior del primer gobierno del doctor Vázquez, pero no sé por qué razón, cuando mandó el proyecto de la Ley de Procedimiento Policial en el 2006, introdujo la habilitación de los allanamientos nocturnos. Y desde la oposición le dijimos, ministro, nosotros estamos de acuerdo, pero esto usted no lo puede hacer sin una reforma de la Constitución, porque la ley no puede ir más allá de lo que la Constitución establece. El presidente Mujica, el expresidente Mujica, permanentemente se ha manifestado a favor de habilitar los allanamientos nocturnos. Y si hay una disposición en la ley de violencia basada en género, de la violencia contra la mujer basada en género, que establece los allanamientos nocturnos, probablemente sea inconstitucional. Entonces, habilitarlos ahora en la Constitución permitiría sanear esa inconstitucionalidad eventual, pero sobre todo además que los allanamientos no sirvan solo, que está bien que sirvan para la violencia doméstica, sino que sirvan para combatir el narcotráfico, que es un verdadero flagelo que enfrentamos en nuestra sociedad y que es una de las causas principales del incremento sideral y del descontrol que en materia de violencia estamos viviendo en el Uruguay. Diputado, respecto a lo que planteaba... Sí, a ver, yo tengo varias entrevistas de jueces, fiscales, policías. Muchos de los sindicatos policiales han expresado con reparos, con una visión muy crítica de esta posibilidad del allanamiento nocturno. Yo vuelvo a insistir, a mí me parece que se le da una visualización, una potencia, una medida como si fuera la panacea, como si fuera una solución mágica a la lucha contra el narcotráfico. Si acá no se potencia la investigación criminal, si acá no hay una inteligencia focalizada, como se está tratando de llevar a cabo, de desarrollar, para que no exista el ingreso de drogas al Uruguay de la manera que ingresa, para que no exista, digamos, la comercialización desde Uruguay hacia otros países de volúmenes tan importantes de droga, vamos a estar cayendo siempre en saco roto, porque ¿Y con el menudeo qué hacemos? ¿Con las bocas qué hacemos? Permitime terminar, yo no te interrumpí. Esto justamente está focalizado en el último eslabón de la cadena, que es la boca. Entonces, es una parte, que operen con tranquilidad. Es una parte del asunto, ¿sí? Pero no es el grueso del asunto. De hecho, hoy no habría hoy que lo que combatirlo, sucede, según te tu pido, criterio. Ana María, Sí. yo no lo interrumpí. Perdón. Que no me interrumpa el Tiene diputado. razón. Entonces, lo que acá estamos diciendo es que en el caso de las bocas se han cerrado y se cierran de manera permanente y cotidiana. Nunca como antes en Uruguay hubo tanta cantidad de presos. Nunca como antes. Estamos arriba de los 11.200 presos. Eso quiere decir que hay un combate directo a la violencia, al narcotráfico, pero hay que focalizar mucho más en el gran tráfico y no necesariamente en el microtráfico, que se reproduce mucho más rápidamente.
Ese es el planteo y la reflexión a la cual apostamos. Hay que focalizar en el gran tráfico, tanto hay que focalizar que bueno, que les pasó un elefante por adelante y no lo vieron, que nuestras fronteras son absolutamente porosas. Y fíjense lo que pasó el mes pasado, con el cargamento, uno que salió por el aeropuerto con destino a Europa y otro por el puerto, y la Dirección Nacional de Aduanas durmiendo la siesta. Vaya si habrá que hacer eso que dice el diputado Núñez. Pero también hay que proteger a la población y también hay que combatir el menudeo y las bocas de pasta base, que no se desbaratan en el Uruguay, todo lo contrario. Y además, tanto no se desbaratan, que si uno analiza los niveles de eficacia policial, en términos de los casos que se aclaran, los delitos que se aclaran, que se esclarecen, donde se llega por lo menos a un indicio y a un sospechoso, estamos muy por debajo del 20% de los delitos denunciados. Eso ni siquiera incluye la cifra oculta del delito. Es decir, ya sabemos que las 30.000 rapiñas, estas que implican cometer una cada 17 o 18 minutos, son solo las que se denuncian. Hay otro tanto de las que se cometen y no se denuncian, que es esa cifra oculta. Entonces, me parece que la situación es bastante más gravosa de lo que el diputado Núñez está intentando describir, ¿no? Diputado, sobre este punto... A ver, a mí me parece primero llamativo, me asombra que el Partido Nacional, en este caso el diputado Abdala, pretenda dar cátedras de seguridad al Frente Amplio y plantee los términos en los términos que lo plantea, cuando en su gobierno, el Partido Nacional, existió una huelga policial, uno de los pocos casos que hay en el Uruguay que registra la historia, que tenía que ver con las condiciones justamente de la policía, las pésimas condiciones que tenía la policía. Existió el secuestro y el asesinato de Berríos, que generó un escándalo internacional, un escándalo mundial. Existió la represión a la marcha del filtro, donde hubo heridos graves, donde hubo un asesinato. Y a ustedes se les escapó Moravito de la cárcel central. Pero tenemos un conjunto de situaciones que me parece no tienen crédito. O sea, a ver, el salario en el año 2004, el salario de un policía, eso es la ley de presupuesto, era de 5.000 pesos. El salario de un policía en el año 2004. Esa es la política que nos tenía acostumbrado la derecha en materia de seguridad. Están desinformados, además, porque el candidato a presidente del Partido Nacional, Lacalle Pou, presentó como una de las grandes medidas el pedir cédula, cosa que se hace de manera sistemática. No es verdad. Lo dijo públicamente y incluso se discutió. Y seguimos. Y permítame, Ana María, se hace en el Código del Proceso, en el Código de Proceso lo habilita en el artículo 46 en adelante, y se hicieron 477.000 el año pasado y van más de 200.000 ahora, va llegando creo a los 300.000. Eso es falso, y si lo hicieron es ilegal, porque la ley de procedimiento policial dice que la cédula solo se puede pedir en el marco de una investigación y de un procedimiento. Así que no es cierto eso que dijo Bonomi, que dijo Leal, porque le están mintiendo a la población, porque hay que votar. Hace y la población lo sabe porque... Ahora, otro día venimos y hablamos de presupuesto y de salarios, porque pero si vamos a hablar de la reforma... a seguir. La reforma plantea, la ley podrá establecer que quienes fueron condenados por sentencia firme por determinados delitos no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad. Diputados. Bueno, ese es otro punto de los 4 puntos que contiene la reforma, y tiene que ver con la respuesta judicial, en este caso no con la respuesta policial, porque en el Uruguay, como consecuencia del fracaso estrepitoso de las políticas penitenciarias del Frente Amplio, yo quiero recordar que el comisionado parlamentario, que todos le reconocemos la más absoluta idoneidad personal, moral y técnica, nos dice sistemáticamente que hay sectores del sistema penitenciario uruguayo donde se practica la tortura, porque las condiciones de reclusión son crueles, inhumanas y degradantes, que esa es la definición técnica de la tortura. La única diferencia con la tortura es que en este caso no habría voluntad de torturar, pero en los hechos las condiciones son equivalentes a la tortura. Entonces, por esa causa, como han fracasado estrepitosamente en cuanto a la función resocializadora del sistema penitenciario, que es lo que se debería cumplir de acuerdo al artículo 26 de la Constitución y no se cumple, tenemos los niveles de reincidencia que tenemos en el Uruguay. Casi el 70% de los privados de libertad que egresan del sistema carcelario vuelven a delinquir. Cometen 1, 2, 3 o varios delitos y delitos violentos. Entonces, ¿a qué apunta esta medida que estamos promocionando? Bueno, apunta a proteger a la gente. Frente a esos niveles de reincidencia decimos, bueno, el cumplimiento efectivo de las penas en los delitos más graves, no en el hurto simple, ¿verdad? En las rapiñas, en el copamiento, en la violación, en el homicidio agravado,
Bueno, en esos casos que se cumpla efectivamente la pena. Y yo desde ya le pido al diputado Núñez que me explique por qué se oponen a esta medida, si en los hechos esta medida ya prácticamente está cumplida por el gobierno del Frente Amplio. Desde que se aprobó el Código del Proceso Penal, han perforado el Código sistemáticamente. Votamos en la Cámara de Diputados hace pocos días, lo votó el diputado Núñez, la limitación al régimen de libertades vigiladas. Antes habíamos votado la limitación a la libertad anticipada en un elenco de delitos prácticamente idéntico a este. O sea, por ley el Frente Amplio hizo lo que nosotros veníamos proponiendo que se introdujera en la Constitución. Modificaron el régimen del proceso abreviado, que es aquel en función del cual hay un acuerdo entre el defensor o el indagado y el defensor con el fiscal para reducir la pena. Y modificaron eso, y yo lo voté, a los efectos de que en esos casos la pena reducida se cumpla efectivamente. Entonces, ¿cómo hacen ahora para oponerse a esto? Que es lo mismo que ellos, a instancias de Bonomi, de Leal y de todo el elenco del Ministerio del Interior, ha venido promocionando durante todos estos años. O sea, hay una contradicción absolutamente insoslayable, que algunos sí, puede ser que el diputado Núñez, pero recuerdo que Constanza Moreira y el senador Paternain se encargaron de marcar como un aspecto que ellos desde la izquierda no compartían. Ahora el resto del frente lo acompañó y el Poder Ejecutivo lo promovió. Prácticamente esto mismo que nosotros estamos promoviendo con el cumplimiento efectivo de las penas. Sí, diputado. Efectivamente, eso es así. Varios compañeros y compañeras dentro del Frente Amplio dimos la discusión a la interna del Frente Amplio en torno a que estos aspectos no nos convencían. No nos parece que necesariamente el aumentar las penas genere mejores condiciones de seguridad. A mí lo que me llama la atención es que, sabiendo que esto no ha resuelto, porque el propio diagnóstico, que para mí es un poco exagerado, pero hace un diagnóstico de la realidad del propio diputado Abdala, utilice medidas que, de mi punto de vista, demuestran que han fracasado. O sea, las cárceles hoy están a tope, están llenas. Nunca como antes hubo tanta cantidad de presos en el Uruguay. Ahora, también me llama la atención que el Partido Nacional o la derecha en nuestro país esté intentando plantear rehabilitación, esté planteando esto y lo otro, cuando tuvo que llegar el Frente Amplio en el 2005, en el 2008 llevar adelante las aulas de educación formal en las cárceles, porque no existía educación formal antes en las cárceles de que llegara el Frente Amplio al gobierno. Y esto es parte de las cosas que se han ido transformando. Que no alcanza, no está clarísimo. Casi el 20% de los presos en nuestro país es analfabeto prácticamente, o no puede leer bien, o no puede escribir, o no puede hacer sumas, cálculos matemáticos básicos. Este es un problema de Estado, es un problema estratégico, lo tenemos que lograr discutir en profundidad. Las medidas que simplemente generan el aumento de penas han demostrado el fracaso en el mundo, no solamente en Uruguay y en la región, en el mundo, porque hay una lógica que le podemos llamar de subcultura, que tiene que ver con el aumento de penas como una forma también de alimentar el delito. Es algo que ha pasado y que se analiza por la criminología a nivel internacional. Entonces, por ahí no pasan las soluciones. Desde nuestro punto de vista, una de las cosas que más tenemos que mejorar justamente es la situación de las cárceles, donde haya posibilidades de trabajo, donde haya posibilidades de educación, de reinserción, donde no existan malos tratos, donde no exista violencia. Está claramente demostrado que cuanto más actividad tiene los presos, las personas privadas de libertad, menos violencia se genera y más posibilidad de reinserción tienen posteriormente. Un minuto para contestar. Dos comentarios rápidos. Yo comparto que la inflación penal por sí misma no persuade, no disuade al delincuente de cometer el delito, lo comete igual, y que el mero aumento de las penas no resuelve el problema de la criminalidad. Ahora, el Frente también en esto ha sido muy contradictorio, porque aprobaron aumento de penas para la trata de personas, aumentaron aumento de penas para el femicidio, crearon la figura del femicidio. Yo la voté, y como eso podemos seguir con otros ejemplos, el delito de abigeato. Entonces ahí yo veo un discurso muy contradictorio, por un lado. Por otro lado, queda claro que el gobierno del Frente Amplio ha estado de acuerdo con soluciones de este tenor. Ahora todo el Frente se opone a esto, pero lo acaba de confirmar el diputado Núñez. Él perdió el debate internamente, lo acaba de decir, pero está claro que su gobierno y su bancada promovió y votó cosas de prácticamente idéntico tenor. Y en tercer lugar, sobre el sistema penitenciario, tuvo que venir el Frente del 2008, dice el diputado Núñez, para hacerse cargo del sistema penitenciario. A ver, el comisionado parlamentario, yo integro la comisión bicameral del sistema carcelario, nos dice que hay sectores del CONCAR o el penal de Libertad donde los presos no salen durante varias semanas al patio, no tienen oportunidades de recreación, ya no hablemos de trabajo o estudio. Hace pocas semanas el comisionado parlamentario con el doctor Cereta, el director del consultorio jurídico, promovieron un recurso de amparo e hicieron cerrar un sector del CONCAR donde vivían o
habitaban 70 presos y había 15 camas. Entonces, si el Frente Amplio vino para hacerse cargo, evidentemente no se hizo mucho cargo, más bien las cosas están bastante peor que antes. ¿Las cosas peor que antes? No, de ninguna manera. Lo que sí hay hoy es más presos que antes, porque hay un combate muy fuerte, muy firme hacia la delincuencia. Eso se puede ver, cualquier estadística así lo menciona y así lo visualiza. Ahora, lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos, más allá de diagnósticos, más allá de posicionamientos generales, es proponer soluciones. Y acá lo que se está proponiendo es una solución puntual a un problema que merece una visión integral. ¿Cuál es la propuesta, por ejemplo, relacionada a las cárceles de la reforma? No, pero está en el programa del Partido Nacional. ¿Cuál es la propuesta en la reforma? Porque si esto lo tendríamos que visualizar integralmente, si acá gran parte de la locución del diputado Abdala es justamente la problemática de las cárceles, bueno, ¿por qué no aparece una propuesta en esta reforma constitucional para trabajar la situación carcelaria? Entonces, no la vamos a permitime, en la Pablo, porque si no es muy difícil así. Está bien. Yo no te he interrumpido en ningún caso. No, dale. Entonces, lo que tenemos que poner encima de la mesa es justamente una reforma que hay que votarla entera, o sea, no se puede desglosar, el uruguayo o la uruguaya el próximo domingo no puede desglosar la reforma, podrá capaz tener alguna sintonía, alguna simpatía con algún punto, pero en realidad o la vota o no la vota. Y en ese caso, nosotros obviamente tenemos una posición totalmente contraria porque, vuelvo a insistir, es una reforma engañosa y demagógica. Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio nacional. Sí. Bueno, ese es otro buen ejemplo, porque este es un tema emblemático en toda esta discusión, el tema de la Guardia Nacional, donde yo creo que queda bien claro de qué lado están las conductas engañosas. Porque con relación a eso también ha habido un exceso de simplificación y de caricaturización de la reforma, que aún lo único que tiende es a confundir a la población, que supongo es la finalidad que han perseguido en todo esto, ¿verdad? Para infundirle temor, pues supone que los que hablamos de vivir sin miedo somos nosotros. Ahora, del otro lado han intentado infundirle temor a la población. Por ejemplo, diciendo que con esto nosotros queremos militarizar la policía, militarizar la seguridad. Y eso es absolutamente falso. Por la sencilla razón de que militarizar la policía implicaría decirle a las Fuerzas Armadas, háganse ustedes ahora cargo del tema de la seguridad pública y sustituir a la policía y al Ministerio del Interior. Nadie está promoviendo semejante barbaridad. Lo que nosotros estamos proponiendo es crear una unidad, una guardia integrada por 2.000 efectivos militares. Mal pueden 2.000 efectivos militares sustituir o reemplazar a 32.000 policías. Lo dice la reforma a texto expreso. Esa Guardia Nacional va a coordinar su actividad, va a actuar sometida a la conducción policial del Ministerio del Interior, va a actuar en el marco de la Ley de Procedimiento Policial y es una solución muy lejos de constituir un ejemplo del estilo de Bolsonaro y de las favelas, como se ha dicho, que eso sí es militarización y con eso estamos en desacuerdo, y tampoco es la solución mexicana de Calderón, porque con México hay una trampa. Yo reconozco que Calderón en el 2006 militarizó la policía y a México le fue muy mal, pero el actual presidente de izquierda, López Obrador, mirá qué ironía, Ana María, está creando una Guardia Nacional integrada por efectivos militares, de conducción civil, como la que queremos conformar nosotros en el Uruguay, porque en el mundo, este no es un invento de Larrañaga ni de nosotros, este modelo se ha practicado a lo largo y ancho del mundo, en todos los países europeos, o en muchos, España, Italia, Holanda, Portugal, por ejemplo. Las guardias nacionales son de conducción civil porque precisamente están sometidas a la conducción o a la política de seguridad que desarrolla la autoridad policial. No son de conducción militar. La integran militares, que además se van a capacitar. El presidente Mujica en el año 2011 dictó un decreto por el cual pasaron 300 soldados a integrar la Guardia Republicana. No temblaron las instituciones, ni hubo una violación sistemática de los derechos humanos, que yo sepa. Mucho más militarización es lo que creo que también votó el diputado Núñez el año pasado, cuando el gobierno del doctor Tabaré Vázquez promovió una ley para que los militares, sin excepción, las tres fuerzas vigilen la frontera y no solo la línea fronteriza, un territorio de 20 kilómetros desde la frontera, donde pueden reprimir cualquier tipo de delito y ahí lo pueden hacer directamente pasando por encima de la policía. Entonces, esas son las contradicciones que uno advierte en todo esto y realmente por lo menos le llaman mucho la atención. Sobre este punto, 3 minutos. Sí, a ver, la Guardia Nacional. En primer lugar, la ley a que hace referencia el diputado Abdala deja excluidos los centros poblados. Y es una diferencia no menor. En segundo lugar, no es cierto que esta propuesta sea similar a la propuesta de López Obrador en México. Sí. La propuesta de López Obrador en México, la Guardia Civil, en este caso, está prevista
y está integrada en su mayoría por policías, depende, están los datos, depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no depende del Ministerio de Defensa, son pequeñas diferencias y justamente lo que pretende es retroceder en el camino que avanzó México de militarizar. Y esta propuesta, el diputado Dale le puede llamar como quiera, pero es una militarización porque implica quitar 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y ponerlos a custodiar, ponerlos bajo la órbita del Ministerio de Defensa, es cierto, en coordinación con el Ministerio del Interior, pero son integrantes de las Fuerzas Armadas bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. Entonces, claramente son militares que van a estar llevando a cabo y llevando adelante, es lo que dice el texto, las tareas. Entonces, esto nos preocupa porque todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos recomiendan que esto no suceda, recomiendan que esto no se lleve adelante. ¿Por qué? Porque ha generado más homicidios, ha generado más violencia, ha generado violaciones a los derechos humanos de manera sistemática. Hay informes de la ONU, hay informes de Amnistía Internacional. Yo sé que el Partido Nacional y particularmente Larrañaga, en una columna que escribió el lunes, de manera totalmente desesperada, diciendo que hay patoteros del poder, seguramente los patoteros del poder que queremos, digamos, colonizar, como expresó sus palabras, se le olvide que la ONU ahí, el Frente Amplio, no tiene ningún tipo de incidencia, no tiene incidencia en Amnistía Internacional, no tiene incidencia en los jóvenes blancos que se han organizado para luchar contra la reforma, no tiene incidencia el Frente Amplio en los jóvenes del Partido Colorado que se han expresado también en contra, en un abanico enorme del elenco, digamos, político partidario, en la cual tiene una posición contraria con este punto. O sea, no es un invento del Frente Amplio. Entonces, la militarización. Hay vastos sectores académicos, institucionales en el Uruguay que han presentado sus reparos con esta reforma porque donde se ha aplicado ha habido violaciones sistemáticas a los derechos humanos y no se ha cumplido con el objetivo que se perseguía desde el inicio. Es decir, no ha frenado la violencia, la ha aumentado. ¿Me permitís? No, porque, a ver, yo creo que por la vía de los hechos, Gerardo ha confirmado lo que yo denuncié al principio de mi intervención con relación a este punto, que es mezclar mentiras con verdades y que es mezclar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. México tiene los dos ejemplos. No es verdad que la Guardia Nacional de López Obrador esté integrado por policías. Hubo un debate que procesó el Congreso mexicano que llevó meses y que finalmente se laudó. Y la Guardia Nacional Mexicana, como la que estamos promoviendo acá, se va a integrar por efectivos militares y va a ser de conducción civil. Y que quede claro, acá habrá sectores académicos que están en contra y hay sectores académicos que están a favor. Esta reforma la redactaron 2 decanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Juan Andrés Ramírez y el doctor Alejandro Aval. Moreira también. No, el doctor Moreira no, la defendió, por supuesto, la promovió en su momento. Esto demuestra además el nivel al que nos quiere imprimirle al debate el diputado Núñez, ¿no? Me parece que eso demuestra una cierta orfandad de argumentos. Pero me interesa sí destacar que la corredactó el doctor Del Piazo, que es un grado 5 en materia de derecho constitucional. Y reitero, acá el tema no es militarizar nada, porque lo que los organismos internacionales han condenado es darle al ejército la potestad de ser policía. Y acá nadie está promoviendo eso. Yo también lo condeno. Y por supuesto que en Brasil aumentó la criminalidad cuando se recorrió ese camino. Pero no es ese camino el que queremos recorrer. Queremos recorrer el camino de Italia, queremos recorrer el camino de España, queremos recorrer el camino de Holanda, que tampoco esto es la solución mágica, nunca lo planteamos en esos términos. Y aprovecho para contestarle algo a Gerardo que dijo hoy. Nunca dijimos que esto era una solución integral al tema de la seguridad. Yo pediría que se lea el programa del gobierno del Partido Nacional, que tiene 121 propuestas en materia de seguridad, que en todo caso serían complementarias de esta reforma de la Constitución. Quiero que entremos a los puntos finales de esta reforma, como es el caso del cumplimiento efectivo de las penas y la reclusión permanente revisable. Me gustaría que abordaran esos 2 puntos ya en el final. Bueno, el cumplimiento efectivo de las penas creo que ya lo comentamos. Si te parece, nos centramos en la reclusión permanente revisable. La reclusión permanente revisable tampoco es un descubrimiento ni un invento nuestro, existe en varios países de la región, existe prácticamente en toda Europa. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea ha declarado que soluciones de estas características son perfectamente compatibles con una perspectiva de derechos humanos. En realidad, el nombre no representa cabalmente lo que la solución preconiza, porque la perpetuidad es relativa en la medida en que es revisable.
Perpetuidad con revisabilidad parece no ser demasiado compatible, pero fue el nombre que se encontró. No es cadena perpetua, porque a los 30 años, en el caso de 3 delitos, que quede claro que ahora voy a decir cuáles son, a los 30 años hay una instancia para analizar si quien cometió semejante conducta se recuperó, se rehabilitó y debe recuperar la libertad. No se va a morir necesariamente en prisión. Ahora, ¿estamos en qué plano? En el plano de aquellas personas que a mí no me gusta hablar de irrecuperabilidad, yo creo que todo ser humano puede ser recuperable, pero sí de sujetos que tienen determinada psicopatía, que los psiquiatras, que entienden bastante más que yo, y supongo que Gerardo y que todos nosotros de estos temas, dicen que no tienen conciencia de la gravedad de lo que cometen, no tienen remordimiento por la acción que llevaron a cabo. ¿Y de qué delitos estamos hablando? Porque hablemos en concreto, no es de cualquier homicidio, no es de cualquier rapiña, que son delitos graves o gravísimos. Estamos hablando del abuso sexual y la violación de menores con consecuencia de muerte. Esos hechos que, no voy a decir nombres porque sería de mal gusto, pero que todos hemos visto y han conmocionado a la población en los últimos tiempos. Estamos hablando del sicariato, que es un fenómeno creciente en nuestra sociedad porque está asociado al desarrollo del crimen organizado, que es matar a cambio de dinero. Y estamos hablando de los homicidas múltiples, aquellos que tienen un comportamiento criminal según el cual están permanentemente cometiendo homicidios. 2 minutos y después ya nos vamos a ir al cierre final. Sí, a ver, a mí me gustaría decir algo sobre el punto anterior que no pude rebatir, que tiene que ver con el modelo que propone Abdala y el Partido Nacional. O sea, le faltó mencionar a Chile, que fue expresado por el propio Larrañaga en la cadena nacional. Y miren los efectos, miremos los efectos que están pasando hoy. En Ecuador se encargaron de la seguridad interna de los militares, hubo más de 10 asesinatos ahora, la semana pasada. En Chile va más de 20. Violaciones de todo tipo de los derechos humanos, denuncias de todo tipo. Bueno, si ese es el modelo del Partido Nacional, no es lo que nosotros queremos para el Uruguay. No queremos ese tipo de situaciones para el Uruguay que se dan de manera sistemática y permanente en los lugares donde se encarga a las Fuerzas Armadas de la seguridad interna. Esto está comprobado científicamente. No lo estoy diciendo yo. Y en Chile, o sea, es lo que está pasando, nos gustará o no, pero es lo que está pasando. Sí, es consecuencia que el gobierno mandó reprimir una insurrección popular. Claramente, pero tiene que ver también con una doctrina, porque fíjese lo que dijo el presidente Piñera. Fíjese lo que dijo el presidente Piñera, estamos en guerra. ¿En guerra con quién? Con el pueblo. Bueno, eso es parte de lo que quieren cambiar también los aliados del Partido Nacional. El aliado del Partido Nacional, que es Manini Ríos, se propone, por ejemplo, cambiar la ley orgánica militar. Una de las cosas centrales que cambiamos en la ley orgánica militar fue erradicar la concepción del enemigo interno, la doctrina de la seguridad nacional que impregnó a Estados Unidos en todo el continente y que obviamente tuvo su asidero en Uruguay y que generó todas las dictaduras y todos los aspectos represivos. Sobre el punto que preguntabas, Ana María, lo que está claro es que hoy existen, mediante la ley, posibilidades de hasta 45 años de penitenciaría. O sea, yo creo que con eso alcanza. Sobre generar una cadena perpetua o similar, yo creo que por ahí no pasan las soluciones. Y aparte queda desequilibrado. O sea, acá han habido juristas muy importantes que se han expresado sobre este tema. Por ejemplo, el doctor López Goldaracena, que ha dicho, bueno, esto es una norma absolutamente rígida del punto de vista... Comunista como usted. Sí, a mucha honra, lo soy yo, y él no es del partido, él es un militante independiente, frente amplista y un militante por la causa de los derechos humanos. Es un gran académico y merece el respeto no solamente de frente amplista, sino también de muchos académicos, sin importar su ideología. Entonces, lo que estoy diciendo es que una de las cosas que él plantea es que quedan desequilibrados los delitos, porque hay otros delitos que son más graves, de lo que anunciaba el diputado Abdala, como por ejemplo puede ser, digamos, el genocidio, que no están previstos. Entonces, creo que tenemos que ser coherentes. Bien. Y me queda claro, sí, que eso no pensaron en una propuesta integral. Nosotros tenemos que generar y construir, como legisladores, una propuesta con una mirada integral que abarque todas las dimensiones. Un minuto final. ¿Por qué votar esta reforma, diputado? Bueno, yo voy a usar mi minuto final, en realidad, para decir que no vale en esto hacer simplificaciones ni falsos paralelismos como los que acaba de hacer el diputado Núñez. Las soluciones los uruguayos las adoptamos, las promovemos y las aprobamos con un criterio estrictamente nacional. Hacemos las cosas que hacemos a la uruguaya.
Yo sé que el diputado Núñez, porque trajo el ejemplo chileno que no tiene absolutamente nada que ver, él se mira con algunos otros ejemplos del exterior. Por ejemplo, con Cuba. Capaz que algunos de sus correligionarios del Frente Amplio no, pero el que es comunista es solidario de un régimen que hace 60 años que apuntala una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos. Es solidario con Maduro y con Venezuela. Ahí sí, vaya que los militares desde el poder y desde el Estado están reprimiendo, matando, violando y encarcelando. Entonces, nosotros estamos en las antípodas de eso. Nosotros queremos respetar los derechos humanos de todos y queremos respetar los derechos humanos y no respetarlos, proteger los derechos humanos de la población. Y que quede claro, como hemos actuado con honestidad y otros son los que han, a nuestro juicio, cometido conductas engañosas en el marco de este debate, nunca dijimos que esta era la respuesta integral. Dijimos que esto era para proteger a la gente, era para contener la violencia, para ir al fondo de los problemas, paralelamente, mientras las políticas públicas van arrojando resultados positivos, en materia de política de adicciones, por ejemplo, que este gobierno no la ha tenido, en materia de política penitenciaria, que ya he dicho ha fracasado rotundamente, en materia de políticas sociales, que no han ido a las concausas profundas del delito, mientras todo eso cambia y va generando los efectos que hasta ahora no se han dado, a la gente hay que defenderla. Y por eso la gente firmó y por eso la gente, estoy seguro, el próximo domingo va a aprobar la reforma. El minuto final, ¿por qué no? Claramente soy solidario con Cuba, con su pueblo y agradecido con Cuba, entre otras cosas por las 90.000 operaciones de ojos que han hecho para nuestro país, cuando antes los oftalmólogos se negaban a operar a las personas por ser pobres, por no tener recursos. Hay que votar que no, porque es una propuesta, vuelvo a insistir, demagógica, que engaña. Es una propuesta que no coloca soluciones, es una propuesta que ataca el delito o pretende atacar el delito, pero se olvida de las causas, se olvida de prevenir. Es una propuesta que está focalizada en el agresor, en la persona que comete un delito y no en las víctimas. Es una propuesta que lo que hace es generar un eslogan, pero que no va a resolver nada, porque donde se ha aplicado ha demostrado fracasar. La militarización, por más que no le guste al diputado Abdala llamarlo así, la militarización ha generado más homicidios, ha generado más violencia, ha generado violaciones a los derechos humanos. Eso es lo que yo no quiero para Uruguay. Yo quiero un Uruguay con seguridad y convivencia, yo quiero un Uruguay con más derechos, yo quiero un Uruguay donde se combata el delito, donde se combata el narcotráfico, con las herramientas institucionales que tenemos, con la Constitución que tenemos y con el respeto más estricto y absoluto de los derechos humanos. Gracias a ambos por haber venido. Perdí el sorteo, así que no puedo contestar. Gracias a ambos por haber venido, ha sido un gusto recibirlos. Hacemos una pausa y nos vamos porque tenemos muchos más contenidos. Les recordamos, vamos hasta las 22. Estamos en recta final. Y comenzábamos recta final a las 20:30 en vivo desde el acto del Partido Nacional desde Las Piedras y ahora nos vamos con Fabián Cardoso al acto final del Frente Amplio. Buenas noches, ¿cómo anda Fabián? Tenían cobertura de salud. Dice, se llamaba. Hoy, después de 15 años de un gobierno que supuestamente hizo todo horrible, hay 2,5 millones de uruguayas y uruguayos, trabajadores y trabajadoras, pero también... Que ha sido de mucha interacción con la gente que está realmente colmando toda esta zona de Punta Carretas. En este momento está haciendo referencia a las políticas sociales del gobierno del Frente Amplio. Este mensaje que está haciendo Martínez es en agradecimiento a la conocida como Operación Milagro, que ha permitido la llegada de médicos cubanos. Ahí está. Ustedes ven que cada vez que Martínez menciona esta frase que ha sido marcada, que apareció incluso desde el primer debate, hechos y no palabras, aparece la mención hechos y no palabras en la gráfica, como una novedad de la campaña y como una novedad introducida en este discurso de cierre.
Anteriormente, Daniel Martínez, Graciela Villar, la candidata a vicepresidente, también agradeció la gran presencia de militantes aquí en este acto de campaña y marcó el compromiso de esta fórmula del Frente Amplio también con la campaña No a la Reforma, que es la consulta popular que se impulsará el próximo domingo. Hay muchísima gente, hay muchas banderas de diversos sectores del Frente Amplio, pero lo que predomina son los tres colores, esa bandera del Frente Amplio. Y hay una imagen que me gustaría marcar, Ana María, que es que en el escenario no hay símbolos del Frente Amplio. Donde sí hay es en el entorno, en las banderas de los militantes, pero lo que predomina sobre el escenario es la bandera uruguaya. Esto también es un marco de lo que está ofreciendo la candidatura de Martínez a futuro, pensando en un eventual balotaje, el llamado a votar a los uruguayos más allá de su militancia dentro de una estructura partidaria. Esa imagen de bandera uruguaya es lo que está marcando seguramente lo que sea un cambio en cuanto a las condiciones y a la forma de comunicar la campaña de esta fórmula presidencial. Vamos a intentar escuchar en vivo lo que está diciendo Daniel Martínez ahora. Es no solo haber ordenado la economía y que haya crecido un 80% en 15 años. Los burros que somos, duplicamos casi la riqueza del Uruguay. Che, ¿qué lo parió? Pero muchacho, como diría el Pepe, ¿no? Pero bueno, no solo pasa eso, sino que hoy, y no lo éramos, hoy somos el país de Latinoamérica. Eso, sumado a lo que ha sido la baja de la pobreza que mencionaba Graciela y que nos preocupa el 8% que queda, que es, compañeras y compañeros, hechos, no palabras. Y sabe una cosa, en salud no nos alcanza lo que hicimos, queremos más. Queremos ir al Vale 4 si es posible. Y por eso que hemos propuesto que esas familias de trabajadores, también sus hijos entre 18 y 23 años, queden con la cobertura de FONASA para que puedan seguir estudiando con salud cubierta, para que puedan insertarse en el mercado laboral con la salud asegurada. Y allí tenían entonces este contacto con nuestro colega Fabián Cardoso desde el acto final del Frente Amplio. Vamos a hacer una pausa, luego estaremos conversando con Gerardo Caetano, Eduardo Botinelli. Ya venimos. Y es un gusto tener a Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo andás? Gerardo Caetano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Es un día muy especial este miércoles porque estamos en las 48 horas finales antes de ingresar a la veda y luego la elección del domingo. Tuvimos un debate sobre la reforma constitucional, Vivir sin Miedo, Pablo Abdala, Gerardo Núñez. Un comentario al respecto, Gerardo. Bueno, lo que vimos, lo comentábamos con Eduardo, en primer lugar fue un debate, no es poco, no es poco. Fue un debate picado en donde unos y otros explicaron sus fundamentos, discutieron los argumentos de un lado y del otro. Tal vez un punto que no estuvo es la pertinencia de que algunos de los puntos que recoge la reforma sean o no materia constitucional. Salvo uno de ellos, que es el de los allanamientos nocturnos, que requiere, sin lugar a dudas, reforma constitucional, los otros puntos, más allá de su índole polémica, yo aquí mismo he presentado mi postura, mi opinión sobre el respecto, que es una posición respetuosa pero contraria, no parecen ser elementos que deban ser incorporados en la Constitución. Y este es un elemento de relieve porque la Constitución es la Carta Magna. La Constitución no se cambia como una ley. La Constitución tiene un nivel de marcación, de matriz de un régimen, de una sociedad, que es mucho mayor que el de una ley.
Y estos temas han estado en el debate legislativo, pero no han conseguido mayoría legislativa. Otro punto bien interesante es que esta es una reforma que por las encuestas tiene chances de salir, pero que no tiene muchos respaldos de liderazgo. En los últimos días hemos visto el respaldo del doctor Sanguinetti, que de alguna manera pinta más como algo muy vinculado con la instancia del domingo que como un pronunciamiento de fondo sobre el punto. Pero en realidad... Los candidatos presidenciales, ninguno apoya la reforma. Ni Lacalle Pou, bueno, no los voy a mencionar a todos, pero ninguno. Ninguno. Y en puridad, incluso uno de los candidatos que uno preveía que podía estar proclive Manini Ríos a la reforma, Manini Ríos dijo que no. Y está expresando tal vez una oposición mayoritaria dentro de las Fuerzas Armadas que bueno, que plantean que su rol es otro y que no se ven, no se ven bien disputando, digamos, la seguridad interna. Las encuestas, la última encuesta la presentó la semana pasada aquí en TNU, Factum, y ¿qué está planteando respecto a esta reforma constitucional? Bueno, el escenario se plantea en términos similares a lo que ha pasado con otros plebiscitos. Es decir, si nosotros comparamos puntos más, puntos menos, el escenario es más o menos similar en términos del porcentaje de personas que seguro o por lo menos manifiestan una actitud positiva a votarlo en forma segura y un porcentaje probable que en magnitudes son más o menos similares. Lo que hemos visto por el comportamiento de los últimos 3 plebiscitos es que hay una manifestación positiva de una parte con ciertas dudas y que el instrumento, cómo se lleva adelante, conspira contra esa actitud y también, justamente al no estar convencidos, esa primera barrera mínima ya los desconvence, digamos. Entonces, lo que vemos es que tanto la anulación de la ley de caducidad como la baja de imputabilidad quedaron en un umbral muy pequeño de ser aprobadas, 47%, números redondos, 47% el sí rosado de la ley de caducidad, 48% la baja de edad de imputabilidad y esta, por el comportamiento, estaría en niveles más o menos similares, es decir, cuando estamos hablando de encuestas es 48-52 por poner unos números, es decir, está en ese borde de ser aprobada. Lo que sí hemos visto es que ha ido cayendo la tendencia de apoyo. Es decir, después de las elecciones internas se produce una caída del apoyo a la reforma y esa caída se produce, entre otras cosas, porque empieza la contrarreforma, digamos, o el no a la reforma, ¿no? Y eso tiene una incidencia. Ahora, esto que planteaban respecto a los líderes que apoyan o no apoyan, los candidatos que apoyan o no apoyan, es algo interesante para estudiarlo más en profundidad, porque la opinión pública, si bien tiende a comportarse en forma similar a sus líderes en esto, no es monolítico. Si uno mira ahora mismo el apoyo que tiene entre los frente amplistas, bueno, o la anterior, la baja de imputabilidad, 1 de cada 5 frente amplistas la votó. O sea, cuando se hace el escrutinio, salen la lista del Frente Amplio con una papeleta del sí. Con la papeleta del sí. 1 de cada 5. Que en este caso es igual, es una sola papeleta, que es la papeleta del sí, que hay que colocarla junto al voto, y creo que esa gestualidad, no sé cómo llamarle, conspira contra la propia reforma. Como tú decías, las veces anteriores quedó allí, pero finalmente no fue aprobada, y en este caso estamos hablando de un 40% en el caso de Factum que está firme, pero hay un 16% que dice que no está seguro. Sí. Si uno piensa que de ese 16%... Más o menos hasta ahora el comportamiento es que cerca de la mitad de los dudosos no vota. No vota o la otra mitad vota. Pero el tema es que esto tiene que tener 50% de la adhesión, que es muy alto. 50% más uno de los votos emitidos. Lo cual es muy alto. Lo cual es muy alto. Es el umbral altísimo para ganar en primera vuelta. Y hay otro elemento interesante. Esto mismo pasa con la reforma, ¿verdad? Claro, y hay otro elemento interesante.
la junta de firma, 410.000 firmas, fue un hecho político enorme, en algún sentido inesperado por la magnitud. Quien la promovió en solitario no lo cosechó. Los votos que tuvo Larrañaga en la interna fueron 80.000. Muy por debajo de la cantidad de gente que firmó. Firmó. También en la instancia anterior, el impulso de Bordaberry tampoco lo materializó en votos al Partido Colorado. Votos del partido. Entonces, efectivamente, ese arbitraje monosilábico que es una reforma constitucional, sí o no, en este caso solamente está la papeleta del sí. No está la papeleta del no, pero está la papeleta del sí. Es un arbitraje monosilábico en donde efectivamente la influencia de los liderazgos es relativa. Es relativa. Pero algo de alguna manera está perfilándose. No está claro que el resultado del plebiscito de reforma constitucional se correlacione con un panorama o con un mapa efectivo del resultado electoral interpartidario. Son como dos disputas distintas, diferentes, que tienen sus puntos pero que son diferentes, y esto vuelve a traer un debate. Por lo general, las reformas constitucionales están vinculadas con los actos electorales, pero no resulta bueno. ¿Por qué? Porque efectivamente, a pesar de que son dos partidos completamente distintos, tienden a juntarse y eso los complica. Y bueno, y después, por estas horas, Factum, no solo Factum, otras empresas están presentando los resultados. En el caso del Factum ubica al Frente Amplio en 40% y plantea como un rango, ¿no?, entre 37 y 43%, y lo mismo con la intención de voto de los otros partidos, ¿no? Sí, el número duro, digamos, que surge de la estimación de voto da el Frente Amplio en 40, el Partido Nacional en 28, el Partido Colorado en 13, Cabildo Abierto con 11, después tenemos con 2% el Partido Independiente y el PERI, y con 1% aparecen el Partido de la Gente, Unidad Popular y el Partido Verde Animalista, con un 2% de votos en blanco y anulado. Ese primero suma 101, que tiene que ver con redondeos. Y esos redondeos es bueno explicitar que ese 1%, tanto del Partido Verde como del Partido de la Gente, como de la Unidad Popular, o incluso los dos del Partido Independiente o del PERI, no son números absolutamente firmes redondeados en ese número. Es decir, hay algunos que están un poco por encima, otros un poquito por abajo, totalmente dentro del margen de error, porque son decimales. Entonces, esto no significa que los 9 partidos van a entrar al Parlamento, eso se va a definir el propio domingo, ni que el PERI ni el Partido Independiente van a tener efectivamente las 2 bancas, ¿no? Es decir, eso me parece que es importante. Lo del rango es una explicitación que estamos haciendo en forma gráfica de los márgenes de error que tienen las encuestas. Nosotros lo venimos presentando, en televisión es medio difícil presentarlo porque son barritas pequeñas, porque tiene mucho número, pero creo que es un buen ejercicio que quede explicitado efectivamente, que el rango tiene que ver con la limitación que tiene la técnica, es decir, la de Factum y cualquier otro que quiera aplicar una encuesta estadística en una población con una determinada cantidad de casos va a tener ese margen de error estadístico. Y eso es lo que muestra esa variación donde el Frente Amplio, por ejemplo, oscila, o sea, está en 40, más o menos 3%, es decir, que puede estar en 43 o en 37. No es que sí o sí pueda ir, es decir, hay una probabilidad de que ocurra en función del comportamiento de la muestra. Lo mismo sucede, 3 puntos de más o en menos en el Partido Nacional, 2 puntos en más o en menos en el Partido Colorado y en Cabildo Abierto, y ahí es importante 2 cosas. Primero, efectivamente, cuánto es en dónde se sitúa, ¿no? El otro es cómo el Partido Colorado y Cabildo Abierto se sitúan dentro de los márgenes de error, es decir, el límite superior de Cabildo Abierto está por encima del límite inferior del Partido Colorado. Eso es lo que comúnmente se llama como empate técnico. Gerardo, da la impresión que las encuestadoras han trabajado hasta el domingo, es decir, y han sucedido hechos. El cimbronazo, lo que pasó con el intendente de Colonia, Carlos Moreira, es un hecho político relevante
Eso las encuestas, no sé si han podido llegar a medirlo. En el caso no, de digamos, el trabajo de campo comenzó el jueves, la noticia surgió el viernes y estas cosas demoran en decantar además en la opinión pública. Es decir, una cosa es un audio viralizado y otra cosa cuando el hecho decanta en la opinión pública. Entonces, se puede decir que eso todavía no se ha medido. Tampoco sabemos si va o no a tener influencia. Y lo mismo ocurre con lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo. Si tiene o no tiene influencia. Pero son hechos de los que habla la política uruguaya, los candidatos presidenciales, Talvi tratando de decir, bueno, yo rescaté cosas de Chile, pero no dije que Chile era un modelo. Bueno, entonces, hechos que tienen impacto en la campaña electoral. Sí, y de alguna manera las distintas encuestadoras, más allá de que todavía faltan algunas por dar sus últimos datos, tienden a converger en ciertas tendencias. Hay una tendencia que uno la advierte de un crecimiento progresivo del Frente Amplio. Esto es inobjetable, lo marcan y se ve. Hay una situación del Partido Nacional, que es una situación en donde el Partido Nacional no baja, está claramente en un segundo lugar, no está en disputa ese segundo lugar, sube un poco, baja un poco, está estable. Hay otra tendencia muy fuerte de un decrecimiento del Partido Colorado, que pone en riesgo el tercer lugar. ¿Por qué? Porque, como lo señalaba Eduardo, allí hay un empate técnico de otra tendencia que tiende a confirmarse, que es que Cabildo Abierto, de manera lenta, pero consolida esa realidad de 10, 11% del electorado, pero de a poquito va creciendo. Entonces, esas tendencias son fuertes. Otra tendencia es que los otros partidos son partidos que están en una situación de 1 o 2% y eventualmente algunos no van a llegar al 1%, pero vamos a tener un Parlamento con una gran dispersión, Yo creo que en función de eso hay algunas cosas que aparecen muy configuradas. ¿Cuánto va a operar esta última semana? Por lo general, y hoy lo explicaba Eduardo, quienes se deciden en la última semana son los no creyentes. Los no creyentes son los que tienen menos vínculo con la política, menos interés en la política. Por lo general, tienden a estar en sectores más bien de sectores medios para abajo, no son sectores con un estándar social de medio para arriba. Y un dato interesante es que, a pesar de que no hay una correlación clara entre jóvenes y viejos a este respecto, la mayoría de los que no terminan de resolverse son jóvenes. Forman parte de esos 270 y pico de mil nuevos votantes. Entonces, es un electorado que va a definir las elecciones, que va a definir los rangos que importan, porque efectivamente todo lleva a indicar de que vamos a tener segunda vuelta, y ahí es otro partido. Y la proyección de los resultados del domingo 27 de octubre al domingo 24 de noviembre es algo muy complicado de hacer. Las sumas ahí son... Las sumas matemáticas. Factum no ha presentado segunda vuelta, Eduardo. No, justamente por esto que decía Gerardo, es decir, lo que pase el 27 es central. Es decir, lo que pase el 27 de octubre, cómo se conforma el Parlamento, cuánto efectivamente vota el Frente Amplio, cuánto vota la oposición, pero no la oposición sumada, cuánto vota cada partido dentro de la oposición. No es lo mismo un partido nacional en el 30 que en el 25, no es lo mismo un Cabildo Abierto tercero que cuarto. Sí, o el Frente Amplio en 40 que en 43. No, por supuesto. Entonces, todo eso configura un escenario que es completamente, en muy pocos puntos, en una variación muy mínima o en una distribución distinta dentro del bloque opositor, por llamarlo de alguna manera, puede producir cambios en el comportamiento hacia noviembre. Entonces, justamente por eso es que
que la otra vez hablábamos de lo que pasó en el 2014. En el 2014 los escenarios pre-primera vuelta mostraban una segunda vuelta relativamente pareja, con una ventaja de Vázquez según el momento de 2, 3 o 4 puntos, y terminó ganando por 14. Bueno, ¿qué pasa? Se configuró un escenario con una mayoría parlamentaria del Frente Amplio, donde no había posibilidades y muchos votantes se sintieron con las manos libres. Es decir, bueno, una cosa es pelear y apoyar al candidato, en ese caso era Lacalle Pou, porque había realmente posibilidades. Otra cosa es cuando no es tanto, entonces se sintieron más libres. Sobre todo lo que vimos fue en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, es decir, votantes del Partido Nacional, que ese es otro elemento que a veces salteamos un poco, que es, claramente hay una candidatura única por partido, hay un partido, pero en realidad es una elección parlamentaria, y en el interior pesa mucho la candidatura a la Diputación. Entonces, ahí hay juegos que a veces no están conformes o no se sienten convencidos por el candidato a presidente, pero terminan votando al partido por la Diputación. Después que pasó el 27 de octubre, en este caso, hay que ver cómo se comportan para juntar votos para el 24 de noviembre. Claro, y se juegan varias cosas también. Primero, el rol de los liderazgos. Los líderes, entendiendo por tales no solamente a los candidatos presidenciales, algún candidato presidencial no es líder, y hay quien no es candidato presidencial y tiene funciones de liderazgo. Pero los líderes no tienen los votos abajo del brazo. Y aun cuando digan, vamos allá, el elector en la segunda vuelta está siempre el debate si elige partido o elige candidato. Lo que se ha revelado es que elige candidato. Y allí la elección de candidato tiene que ver con escenarios. Pero otra cosa también es cómo se van a configurar los mapas internos de los partidos. Doy ejemplos. Una cosa es un partido nacional en donde el sartorismo tiene peso, y otra cosa es un partido nacional en donde la primacía de todos es una primacía apabullante. Una cosa es un partido colorado en donde la mayoría de los parlamentarios que obtenga, en cualquier hipótesis, el Partido Colorado, sea de Talvi, y otra es si son de Sanguinetti. Y acá hemos visto en este último tiempo cosas muy importantes. Por ejemplo, la última propaganda de Talvi es una propaganda en donde prácticamente la idea de pelear el segundo lugar no está, y hay una insistencia. La lista 600 es la lista del Senado de Talvi. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que él pretende tener la mayoría del Partido Colorado y no quedar sujeto a la mayoría de Julio María Sanguinetti. Y Sanguinetti está haciendo otro tanto. Claro. Y ahí hay dos escenarios diferentes. Del mismo modo, cómo se configura la interna frente amplista no es menor. Una cosa es si la interna frente amplista tiene una primacía desbordante de el MPP junto con un Partido Comunista fortalecido, y otra cosa es un Frente Amplio en donde el sector socialdemócrata, el sector progresistas, es un sector con peso propio. Entonces, hay escenarios que van a prefigurar una segunda vuelta muy distinta. Y, repito, la proyección de lo que ocurra el 27 de octubre hacia el 24 de noviembre es más compleja. Tiene que ver con escenarios que decantarán. Claro, no es lo mismo un acuerdo verbal, digamos, entre dos candidatos o dos partidos por separado, es decir, y otra cosa es una coalición donde se firme un documento, sentados todos en una mesa. La foto no es la misma, y para la gente tampoco es lo mismo. No es lo mismo acuerdos bipartitos de gobernabilidad y una alianza parlamentaria que ya conformar, que en caso de triunfo es una coalición de gobierno. Son dos figuras que también son distintas y pueden ser decodificadas distintas por la gente. Vieron que hoy Martínez presentó un escenario con la bandera uruguaya, ¿no? Ya pensando y proyectando una segunda vuelta electoral, ¿no? Sin duda, en donde la bandera uruguaya siempre está. Pero la bandera que al Frente Amplio le ha posibilitado y le ha
generado y es un poco el núcleo duro de este crecimiento es la bandera frente amplista. Este ha sido un movimiento en donde el motor del pueblo frente amplista es muy fuerte, es muy fuerte. Y hay otro elemento que se puede dar, y ahí sería muy interesante que Eduardo lo explicara. Un Frente Amplio que obtenga 43, 44% puede llegar a estar obteniendo 15 senadores. Sí. En cerca función, claro, disputándose la mayoría en una de las cámaras, en el Senado, en la segunda vuelta. Ese escenario se logra, y es importante que lo expliques, porque la dispersión partidaria va a ser mayor y al mismo tiempo el sistema DON tiene sus reglas. Sí, a ver, lo que establece esto es que cuando nosotros tenemos un sistema tan fragmentado, depende si ingresan o no el cociente o el coeficiente con el cual se eligen las bancas. Igual eso es lineal para todos los partidos. Claro, al primero que afecta es al que sale mejor y está más cerca de ese número. Es decir, si el Frente Amplio tiene 14 senadores y queda 14 senadores pagos propios, digamos, con los votos, y queda un remanente, el primero que cobra ese remanente es el Frente Amplio. No tendría mayoría propia en el Senado, que de hecho es lo que sucedió en el 2014. 2014 no tuvo mayoría propia en el Senado. La mayoría la genera con el triunfo en el vicepresidente. Entonces, puede darse ese escenario que con un porcentaje de votos menor al que ya tuvo, mantenga la misma cantidad de senadores. No pasa lo mismo en diputados. No. Y ahí también va a depender de cuántos ingresen y cuántos no. Mayoría en diputados es prácticamente es algo en las que está tendría muy que tener lejos, un crecimiento muy fuerte en el muy lejos final, todos los partidos. Sí, no parece ser el escenario más probable. Que tener mayoría en diputados. Con este crecimiento, aún con esta tendencia de crecimiento, y entonces es posible, no seguro no hay nada, a seguro lo llevaron preso. Se suele decir. Se suele decir, pero podría darse un Senado que tuviera esta prefiguración, pero en la Cámara de Diputados aparentemente la dispersión va a ser grande. Y ahí los partidos menores pueden tener roles importantes. Estamos hablando de 4, 5... 3 diputados que pueden llegar a ser decisivos. Sí, sí, sí. Totalmente dispersos y que pueden ser decisivos. Exactamente. O sea, y además con perfiles, esto es importante también, porque no solamente ingresan una cantidad de partidos, ingresan perfiles de partidos distintos, muy nuevos, distintos, que no son de la cultura tradicional política. El PERI está fuerte. ¿No? El PERI que está fuerte no es un perfil de político de acuerdos tradicional. Cabildo Abierto. Es un puede llegar a tener 3 senadores. Puede llegar a tener 3 senadores, sí, claro. ¿Y cuántos diputados? Como 10, por lo menos 10 11, diputados, claro, 10, claro. 11 diputados. Sí, entonces, en un esquema de ese tipo, para empezar, si uno lo mira el escenario, en realidad la llave del Parlamento pasa más por Cabildo Abierto que por el resto del sistema. Es decir, quien acuerde con Cabildo Abierto, que es el exógeno, digamos, ¿no? Esa mesa que tú decís, ¿no? Porque lo escuchábamos en el comienzo de recta final, ya la calle también empieza a hablar de configurar el acuerdo de la oposición. Esa mesa a la que vos decís, hoy no se pueden sentar solo el Partido Colorado con el Partido Nacional. Es decir, además, en esa mesa se va a tener que sentar Guido Manini Ríos. Pero además es muy importante cuánto peso obtiene el domingo el que convoca esa mesa. Si el Partido Nacional obtiene 30% es una cosa, si obtiene 25% es otra. Y un Partido Nacional debilitado, que incluso vota menos que hace 5 años. Hace 5 años votó algo 31. Más de 30. Ahí está, 31. Bueno, así como para el Frente Amplio. No es lo mismo. El rango que ustedes manejan, 43-37, marca la distancia entre una mala elección y una buena elección. El rango que manejan respecto al Partido Nacional, entre 25 y 31, es el rango entre una mala elección, que lo debilitaría mucho
incluso en la configuración de esa coalición multicolor, y una muy buena elección que lo pone con en competencia. Otras posibilidades. Y el hecho fuerte, aquí se ha configurado un hecho que es la gran novedad del proceso electoral, que es Cabildo Abierto. Cabildo Abierto tiene una llave que habrá que ver si no es la llave de las mayorías parlamentarias, y habrá que ver en la eventualidad de un gobierno opositor, o incluso en la eventualidad, yo no veo posibilidades de una negociación Frente Amplio, Cabildo Abierto, pero... A ver, Guido Manini Ríos ha dicho que él va a acompañar a Luis Lacalle Pou. Pero eso es una cosa. Otra cosa es decir que se va a sentar en la mesa y va a firmar la conformación de un gobierno de coalición. Son cosas diferentes. ¿Le conviene a Manini Ríos, si obtiene 12% y el Partido Nacional obtiene 25%, firmar una coalición? ¿Y el Frente Amplio obtiene 43%? Dudas. Sí, claro. Manini Ríos es una gran incógnita. Es una incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre. Porque es un perfil totalmente distinto. Completamente distinto. Estos números son de incertidumbre. Ciertamente. ¿Nos encontramos el domingo? Y si no hay más remedio. No, con muchísimo gusto. Bueno, como estamos anunciando, Televisión Nacional, Radio Uruguay, juntos, vamos a hacer una gran transmisión, eso es lo que pretendemos, vamos a poner lo mejor de nosotros durante toda la jornada del domingo. Nosotros nos vamos a sumar a partir de las 6 de la tarde, en el caso nuestro, para ir viendo cómo viene conformándose esta elección tan pareja, se podría decir así. ¿Y a las 8:30? A las 8:30 estaremos haciendo la proyección de escrutinio. Ahí está, a las 20:30 entonces, ahí, a las 20:30 ahí del tendremos domingo 27, la Factum va a estar haciendo aquí en Televisión Nacional, en Radio Uruguay, la proyección de escrutinio. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta recta final. Buenas noches.